La presidenta Michelle Bachelet designó esta tarde a la doctora Carmen Castillo como nueva ministra de Salud. Queremos profundizar y analizar este nombramiento de la mandataria y para eso nos acompaña aquí en el estudio el presidente del Colegio Médico, el doctor Enrique París. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Matilde. Bueno, no solamente vamos a hablar de eso, pero vamos a partir por eso. ¿Cómo evaluó, cómo ve usted la nominación de la presidenta? ¿Cuál es la aproximación que tiene con la ya nueva ministra? Es por dónde queremos partir. Por supuesto. Bueno, es una atribución de la presidenta. Nosotros pensamos que Carmen Castillo Tauger es una excelente ministra, va a ser una excelente ministra, un excelente nombramiento. Es una persona independiente, pero eso tampoco puede que no sea tan importante, pero sí es una persona que ha trabajado en el sistema público de salud. Fue directora del Servicio de Salud Aconcagua entre el año, casi por 10 años. Después dirigió un centro de salud familiar y actualmente trabaja en una universidad a cargo justamente del sistema de salud. Por lo tanto, creo que es una excelente elección que ha hecho la presidenta y me imagino que va a hacer una muy buena labor, Carmen. Hasta ahora, bueno, llevaban 24 días casi acéfalo el Ministerio de Salud. ¿Hubo pérdidas para los chilenos que durante este tiempo no haya habido ministro, porque había un ministro subrogante que no se sabía si iba a ser ratificado o no? Bueno, yo me reuní con el ministro subrogante en este lapso y yo vi que el ministerio seguía funcionando como debería funcionar. A lo mejor se postergaron algunas decisiones más críticas, pero me imagino que el ministro subrogante, que era además el subsecretario de Salud Pública, siguió, digamos, los lineamientos de la presidenta y los lineamientos del ministerio. Yo no vi que hubiese un quiebre, que hubiese una detención del funcionamiento desde el punto de vista de las relaciones, me refiero con el Colegio Médico, sí. Ahora, bueno, no se acuerda que antes que se nombrara, antes que justo cuando terminó la ministra Elia Molina, estuvimos acá conversando, no salió ninguno de los nombres de la presidenta no. Y justamente decíamos, conociendo a la presidenta no hace ninguno de esos nombres. Sí, me acuerdo perfectamente y yo creo que se cumplió esa hipótesis que siempre la decimos, la presidenta guarda muy bien este nombramiento y nombra a una persona además que no pertenece, por lo que yo no he entendido, a ningún partido político, no pertenece al PPD como se suponía. Y incluso la gente del PPD, escuché las declaraciones del diputado Núñez hoy día, están contentos también con el nombramiento. Yo creo que va a ser una buena ministra. Incluso el exministro Maniel también tuvo palabras bastante positivas. ¿Cuál debiera, a su juicio, ser la primera tarea respecto a lo que concierne al Colegio Médico de la ministra Castillo? Con respecto al Colegio Médico, nosotros estamos en conversaciones con el Ministerio, tenemos 2 o 3 comisiones trabajando, esperamos seguir en ese tema, que tiene que ver más bien con los especialistas, con el sistema destinado a traer médicos al sistema público de salud, mejoramiento o revisión de la carrera funcionaria, potenciar la atención primaria, en fin, yo creo que vamos a seguir trabajando en ese mismo tema y siempre apagando incendios que ocurren en un lugar u otro, que para eso estamos dispuestos a colaborar, a todo lo que sea necesario colaborar con el Ministerio de Salud. Yo en la mañana o todo el día casi he estado en el consejo de presidente de todo el Colegio Médico y siempre en el gobierno anterior se me criticaba un poco porque decían que era muy cercano al ministro anterior. En este gobierno me vuelven a decir lo mismo los otros, que soy cercano a este gobierno. Y yo pienso que el Colegio Médico tiene que colaborar con la autoridad sanitaria en este caso y obviamente buscar las mejores soluciones para la salud pública de Chile y también mantener el trabajo en la salud privada. Doctor, tenemos un problema de salud pública en el norte del país, específicamente en la región de Antofagasta, donde hay niños párvulos de 2 jardines infantiles que han resultado sus exámenes positivos con arsénico y con plomo. Así es. Precisamente el doctor Aliro Volaos, que es el presidente regional del Colegio Médico, hizo esta denuncia, calificó que es una situación extremadamente grave. ¿Cómo la califica usted? ¿Cuántos son los niños hasta ahora cuantificados que están contaminados con estos materiales y cuál es el riesgo que están sufriendo estos menores? Bueno, con Aliro acabo de estar también y reunido con el superintendente del ambiente. Pienso que es una situación extremadamente grave también. Me adhiero a las palabras del doctor Volados, que en este aspecto ha sido un líder en Antofagasta, tratando obviamente de solucionar los problemas medioambientales.
Los niños que han sido examinados son más de 100, pero hasta el momento hay aproximadamente 70 muestras ya con exámenes con número, digamos. A nosotros nos preocupa profundamente, por un lado, el plomo, que es un agente neurotóxico que va a dañar a estos niños, a pesar de que los niveles de plomo en algunos niños son bajos, pero nos preocupa mucho más el arsénico, Matilde. Un niño no puede tener arsénico. Aquí el arsénico es un metal que está relacionado con la minería y que normalmente se detecta en trabajadores de la minería, en obreros de la minería. Por lo tanto, que un niño tenga arsénico, aunque tenga un valor bajo, pero aquí hay un niño que tiene más de 35 microgramos por decilitro en orina, nos parece extremadamente grave, y obviamente que esto está claramente relacionado, Matilde, con el galpón que acopia los minerales que vienen de diferentes partes y que después se embarcan ahí hacia el extranjero. ¿Este galpón cuánto tiempo tiene funcionando en ese lugar, doctor? ¿Usted tiene el antecedente? Este galpón fue construido en el gobierno anterior, autorizado, y lleva aproximadamente, yo me imagino, más de 1 año o 2 años funcionando allá, o cerca de los 2 años. Nosotros significa 2 cosas, que hay 2 años de niños que están siendo, que se han visto contaminados, y lo otro, que hay una responsabilidad también política de la administración anterior. Absolutamente, de los CEREMI del Medio Ambiente, del CEREMI de Salud. Nosotros medimos el polvo, qué tenía el polvo que hay en las casas cercanas al galpón, y tienen una gran cantidad de cobre, pero también tienen metales pesados como arsénico, plomo, cadmio. Nosotros decimos, ¿de dónde viene el cobre? Aquí no hay una mina de cobre. Por lo tanto, ese polvo tiene que venir del material que se transporta en camiones y que se acopia ahí en el puerto. Desgraciadamente, el intendente no acogió los reparos del doctor Volados. Más aún, en un operativo médico que hicimos nosotros con la Armada, financiado en parte por el Colegio Médico, él no permitió que el doctor Volados entrara al buque de la Armada. La CEREMI del Medio Ambiente y la CEREMI de Salud al comienzo minimizaron esta situación. Yo no escuché a los políticos ni al senador Guillier, por ejemplo, que era periodista, o que trabajaba como periodista y que era muy incisivo en estos temas, no lo escuché reclamando contra este aspecto. Y ahora que los niños están dañados y que tienen el examen positivo, obviamente que todos se van a subir al carro de la protesta cuando esto podría haberse controlado antes. Ahora, respecto a las digamos, las responsabilidades políticas, apuntarían a la administración anterior. ¿Hay nombres en esto? Desgraciadamente sabemos que la gerenta del puerto y la que favoreció la construcción de este puerto y además hizo los negocios para que las mineras llevaran sus minerales ahí, es la actual ministra de Minería. La señora Aurora Williams era la gerente de este puerto cuando el puerto fue construido y fue aprobado su estudio o los estudios de impacto ambiental. Por lo tanto, aquí nosotros pensamos que la corrección lógica es sacar ese puerto de minerales, no me refiero a todo el puerto de Antofagasta, de ese lugar y llevarlo a un lugar donde no hayan habitantes que puedan ser contaminados. Al centro de acopio se refiere usted. Exactamente. Ahora, además, Matilde, usted apunta a la actual ministra. ¿Ella habría tenido algún conocimiento de que esto fuera a ocurrir cuando se convierte en un centro de acopio, o pensaría que a lo mejor los materiales no iban a ser tóxicos para la población, o es una ingenuidad pensar así? Probablemente ella no tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque dividieron el estudio ambiental en 3 procesos para no tener un control mayor, y obviamente que eso fue autorizado. Si esto nadie dice que no está autorizado legalmente, está legalmente autorizado, pero el Colegio Médico desde el comienzo previó que iba a ocurrir esta situación. Más aún, los camiones después se comenzaron a lavar con agua y el agua ha caído al mar. Los buzos que han buceado ahora ahí a la orilla, en la poza del puerto que se llama, han encontrado que no hay nada, no hay ningún ser vivo, nada, porque los metales pesados también alteran obviamente la vida submarina. Y hablando de los niños o de las personas, porque no sé si se ha hecho también este examen en las casas que están vecinas al puerto, ¿qué efectos tiene en la salud de una persona la presencia de arsenio? Desgraciadamente, Antofagasta tenía mucho arsénico en el agua. Entre el año 50 y el 79 se mantuvo una cantidad alta de arsénico en agua. Después se modificó eso y ahora el agua no puede tener arsénico o cumple con la norma. En lo que sufrieron esos pacientes, lo podemos ver ahora: cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, porque esto no ocurre inmediatamente, ocurre 30, 40 o 50 años después de la exposición. O sea, por lo tanto, los niños que tienen arsénico pueden tener a futuro, si es que siguen manteniendo este contacto permanente,
cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, alteraciones en los bronquios. Si es una niñita y queda con el arsénico, puede tener alteraciones en el embarazo. Es decir, es un hecho grave. Por eso nosotros nos llamó mucho la atención que no se reaccionó al principio, incluso se negó cuando yo digo que lo primero que tiene que hacer la autoridad es reconocer, o sea, acepto la denuncia y la voy a investigar, pero no negarse que no es verdad, que es mentira, que los exámenes estaban malos. Desgraciadamente el ISP, el Instituto de Salud Pública, confirmó exactamente los resultados que había encontrado el Colegio Médico. Ahora, ¿qué es lo que pide usted a la autoridad? Pido que se haga una limpieza, obviamente, que ya lo conversamos con el ministro, con el exministro subrogante, que se haga una limpieza, que se controle a los niños, que se instale una unidad de pediatría ambiental o de medicina ambiental que controle en forma preferente a toda la población, que se limpie la zona y que se retire el puerto de mineral a granel de ese lugar. Muy bien, doctor. Doctor Enrique Pares, presidente del Colegio Médico, para hablar no solamente de esta designación de la nueva ministra de Salud, Carmen Castillo, sino que de este grave problema sanitario que está afectando al puerto de Antofagasta. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con más. Gracias, Matilde.